Nuestros antepasados fueron capaces de construir herramientas porque el cuerpo humano, al ponerse en pie, podía utilizar sus manos y porque tenía una estructura ósea que proporcionaba una gran agilidad a las manos. Los huesos de un bebé tardan más de 15 años en convertirse en adultos. Entre cada segmento de la columna hay un disco cartilaginoso. Estos discos funcionan como amortiguadores. La articulación del codo tiene una estructura bastante sencilla. Solo permite el movimiento en una dirección. Esta es una zona que requiere fuerza motora y flexibilidad. Los huesos del esqueleto están equipados con pares de músculos. Cuando uno de los pares se contrae, el otro se relaja. Aunque los músculos individuales solo pueden ejercer fuerza para contraerse, los músculos funcionando en pareja producen los suaves movimientos de manos y pies. La gente camina, lleva peso, ríe, se abraza. Para que los huesos puedan soportar la carga de los movimientos corporales, deben ser necesariamente ligeros y su estructura ha de ser fuerte. Los ingenieros modernos todavía se enfrentan a la dificultad de encontrar materiales con semejantes características. ¿Cómo ha resuelto esto el hueso? ¿Qué presión pueden aguantar los huesos del pie? Esta bailarina pesa unos 50 kilos. No basta con que los huesos de sus pies puedan aguantar este peso. Sus pies soportan una sacudida cada vez que toca el suelo después de saltar. Cuando se pone de puntillas, sus dedos deben resistir todo el peso. Comparemos la presión que aguanta un pie en estado normal y de puntillas. Este método muestra la presión aplicada en una zona valiéndose de puntos rojos. Vemos la distribución uniforme de los puntos. Cuando la bailarina se pone de puntillas, cada centímetro cuadrado aguanta una presión de más de 10 kilos. Sus huesos soportan esa presión. El 30% del hueso está compuesto de una proteína llamada colágeno y el 70% de minerales. La porción de mineral consiste principalmente en calcio. Este es el corte transversal de un hueso. ¿Dónde reside la clave de su fortaleza? La superficie del hueso tiene una estructura dura y compacta. Por dentro, en cambio, es aparentemente esponjosa. A través de los rayos X, el material esponjoso tiene una cierta dirección estructural. Al aplicar una presión a un objeto con este equipo, puede verse cómo se distribuye a través de variaciones de color. Lo probaremos con una maqueta plástica del fémur. Las zonas que soportan mayor presión aparecen en colores más fuertes. La dirección que vemos en la formación esponjosa del hueso puede considerarse como la estructura que soporta la presión. El interior del hueso es hueco. Se comprende fácilmente que un hueso hueco es más ligero, pero dudamos acerca de su dureza. ¿Qué fortaleza tendría un hueso si no fuera hueco?
Experimentamos aplicando igual cantidad de presión en una barra y en una cañería de acero para comprobar cuál se rompe antes. Nos sorprende ver que ha sido la barra la que se ha partido primero. Una tubería es más resistente que una barra. Sorprendentemente, la estructura hueca del hueso es otra de las claves de su fortaleza. Vemos un hueso aumentado bajo el microscopio. La masa está formada por minerales y debido a su composición parece estar muerto, pero los tejidos óseos siguen vivos. El hueso, al igual que los demás, está compuesto por células. Los agujeros que se aprecian en el centro de cada conjunto de círculos concéntricos, igual que los anillos de crecimiento de un árbol, son cortes transversales de capilares sanguíneos. La sangre atraviesa el hueso y arrastra oxígeno y materia nutritiva. La estructura de capas alrededor de los capilares es el lugar donde se almacena el calcio y demás minerales entre una red de colágeno. El colágeno otorga al hueso flexibilidad, mientras que los minerales le dotan de fuerza. Vamos a verlo con mayor aumento. Pueden apreciarse puntos negros con proyecciones diminutas. Cada uno de esos puntos negros es una célula ósea. Si observamos con atención, las células óseas están situadas bordeando los anillos de crecimiento concéntricos dentro del hueso. Las células óseas trabajan incesantemente para producir colágeno, para impregnar la red colágena de minerales y para mantener al hueso fuerte y resistente. Dentro de la estructura ósea se oculta otro ingenioso mecanismo. Cuando se realiza una presión, empiezan a aparecer colores. Presten especial atención al extremo de la mandíbula. Apreciamos una mancha negra en el extremo de la mandíbula donde no se ha ejercido ninguna presión. Cuando observamos esta zona en un cráneo de verdad, podemos ver aquí un pequeño agujero. El agujero sirve como pasadizo para los vasos sanguíneos y los nervios. Aunque el cráneo esté sometido a una sacudida exterior, los vasos sanguíneos y los nervios no sufrirán el efecto. La estructura del hueso se ha formado a través del largo proceso evolutivo. Pensamos que todavía nos quedan muchas cosas por descubrir. La contracción muscular es la responsable de los suaves movimientos del esqueleto. Pero, ¿cómo se contrae el músculo? Sobre la Tierra habitan varios millones de especies animales, pero solo hay dos sustancias que intervienen en los movimientos de los animales. Ambas sustancias son proteínas y se llaman actina y miosina. Esta criatura es una forma de vida acuática que solo se observa bajo el microscopio. Vean cómo se estira y se contrae al alimentarse. La actina y la miosina son las responsables de su movimiento. Esta otra parece totalmente distinta, pero también utiliza actina y miosina para mover su cuerpo. Ambas proteínas se encuentran en todas las células animales. Son responsables asimismo del movimiento de los cromosomas que transportan los genes cuando una célula se divide. También se encuentran en las plantas. La actina y miosina
Son en realidad proteínas que todos los organismos terráqueos tienen en común y son indispensables para el movimiento. La actina y la miosina también juegan un papel en las contracciones del músculo humano. El cuerpo humano, sumamente evolucionado, posee músculos de estructura compleja que pueden clasificarse en 3 tipos básicos. Primero existe el músculo de las vísceras llamado músculo liso. También está el músculo cardíaco de este órgano que trabaja incesantemente para nosotros. El músculo del corazón tiene una estructura bien diferenciada. Esta es una célula individual del músculo cardíaco. Incluso aislada, es capaz de contraerse rítmicamente. Aunque pertenece a un músculo de los asociados a vísceras, tiene estructura estriada. Esta naturaleza estriada es común a la del músculo esquelético, la tercera clase de músculos que se encuentran, por ejemplo, en brazos y piernas. El músculo del corazón es un músculo intermedio entre la musculatura lisa y la estriada esquelética. El músculo esquelético es el tercer tipo de músculo. Estas son las estrías que pueden verse cuando las células del músculo esquelético se aumentan 1000 veces. Por primera vez se ha utilizado la televisión de alta definición para obtener una imagen clara de la estriación. Las 2 proteínas, actina y miosina, están alineadas ordenadamente y se contraen según una disposición ordenada que se observa como una estriación. Cuando el músculo se contrae, las bandas oscuras de miosina se van acercando unas a otras. Los ordenadores gráficos pueden mostrar el proceso de contracción. En los extremos del músculo hay tendones que sujetan el músculo al hueso. El músculo está compuesto de fibras gruesas. Las fibras gruesas, a su vez, de ramilletes de fibras finas. Esta fibra fina de actina y miosina. Cuando la miosina se cuela en los filamentos de la actina, entonces se producen contracciones. El laboratorio espacial Skylab regresa a la Tierra. Al salir de la cápsula, los astronautas están algo desorientados. No son capaces de controlar el cuerpo. Para bajar, prefieren el ascensor a la escalera. La pérdida del músculo es algo que se nota de inmediato. Antes de irme en el Skylab, mis muslos eran más o menos así, y a mi regreso, así. Estaba claro que había perdido el músculo de mis piernas. Sin embargo, se corrigió muy rápidamente con unas semanas de ejercicio y buena alimentación. Exactamente igual ocurrió a bordo de la nave soviética Soyuz. Este astronauta, a pesar de estar encantado de regresar a la Tierra sano y salvo, era incapaz de mantenerse en pie.
Durante mi estancia en el espacio, me medí los muslos semanalmente. A partir de la segunda o tercera semana en el espacio, empezaron a adelgazar visiblemente. Al final de mi estancia, se habían reducido hasta llegar a ser solo el 30% de lo que eran al comienzo, es decir, 2/3 menos. Esta es la estación de investigación de la NASA situada cerca de San Francisco, en los Estados Unidos. Se ha desarrollado un experimento para simular las condiciones de ingravidez del espacio y para estudiar sus efectos sobre huesos y músculos, acostando a unos sujetos durante una semana. Los efectos que causan en el cuerpo una estancia espacial deben estudiarse en detalle antes de iniciar la era espacial. Las camas se inclinaron unos 6 grados para que las cabezas de los sujetos estuvieran más bajas que sus piernas. Esto estimula en cierto grado las condiciones de ingravidez del espacio. 6 voluntarios participaron en este experimento, entre ellos un conductor de autobús, un diseñador y un profesor. El experimento ha comenzado. Lo único que tienen que hacer es tumbarse en la cama, pero esto no es tan cómodo como pueda parecer. Se registraron datos que indicaban los cambios fisiológicos de su cuerpo, como la tensión sanguínea y las ondas del cerebro. Se les trató como pacientes de un hospital. La diferencia fundamental con los pacientes normales es que bajo ningún concepto podían dejar de estar reclinados. No se admitían excepciones. Tumbados debían comer, atender al teléfono y pasar revisiones fisiológicas. Esto último podía resultar bastante pesado. También las duchas estaban instaladas de manera que podían tomarlas tumbados. El poder ducharse de manera digna y a fondo llevaba un tiempo considerable. Último día de la semana experimental. Por fin se les dio permiso para abandonar la cama, pero fueron incapaces de levantarse inmediatamente. Este hombre está aturdido. Puede parecer que se aprovecha de la amabilidad de la enfermera, pero en realidad, cada vez que intenta meterse los calcetines, se marea. Ha perdido el sentido del equilibrio. El músculo también está afectado. Aunque solo pasaron una semana en la cama, se comprobó que el músculo se redujo una media de un 5%. El experimento solo duró 7 días, pero los efectos sobre el cuerpo fueron sorprendentemente graves. La Unión Soviética trabajó duro para prolongar las estancias en el espacio. En 1984, 3 cosmonautas se pasaron 8 meses en órbita a bordo de la estación científica Salyut. Cuanto más tiempo se pase en el espacio, mayor será el efecto sobre el cuerpo. Experimentos similares a los de la NASA
Se han llevado a cabo también en el Instituto de Investigación Médica de Moscú. Aquí el periodo experimental es de 365 días, un año. 10 hombres voluntarios participaron en el experimento. Se les dividió en dos grupos. El primero ejercitaba sus músculos 2 horas diarias en una posición reclinada. El objetivo de la investigación era ver hasta qué punto los efectos de la ingravidez podían contrarrestarse mediante el ejercicio. A este grupo se le suministró también medicación para reducir la atrofia y ver la eficacia de este tratamiento. El segundo grupo permaneció en la cama sin hacer ejercicio durante los primeros 4 meses. Después se registró su capacidad de recuperación al iniciarse una rutina de ejercicios. Los resultados de este experimento aún no se han publicado, pero constituirán una información valiosa respecto a los dos grupos distintos. El último día del año de experimento ha llegado a su fin. Ha sido un año muy largo. ¿Serán capaces de ponerse en pie? Los ejercicios parecen haber dado los frutos deseados. Los héroes han vuelto a ponerse en pie después de una larga temporada en la cama. ¿Por qué se atrofian los músculos en condiciones de ingravidez? Cuando se suspende a una rata una semana, los músculos de sus patas se emperezan al no soportar el peso del cuerpo. La estructura rayada a la izquierda de la pantalla es una célula muscular. La masa del centro es una célula nerviosa. Cuando la célula nerviosa envía una proyección hacia la célula muscular, las células nerviosas y musculares acaban entrando en contacto y se sujetan firmemente la una a la otra. Este electromicrógrafo indica el momento en el que las neuronas y las células musculares se ponen en contacto. La neurona ha penetrado en la célula muscular. Lo cierto es que la célula muscular solo se contraerá cuando reciba un estímulo que llega de la neurona. En condiciones de ingravidez, los estímulos nerviosos no alcanzan los músculos de las patas. Sin estímulos, los músculos se atrofian. Esto se ve claramente cuando comparamos bajo el mismo aumento un músculo normal con otro que ha sido privado del estímulo. Al parecer, la funcionalidad del músculo puede mantenerse solo en presencia de un nivel apropiado del estímulo. Un excelente ejemplo lo encontramos en el doctor Robert Watanabe, que vive en Los Ángeles, California. Tiene 64 años. El doctor Watanabe es un cirujano ortopédico en activo. Realiza 2 o 3 operaciones todas las mañanas de lunes a viernes. Las operaciones son difíciles y a veces alguna dura hasta varias horas. Por la tarde va a visitar a sus pacientes ingresados y recibe a otros en la consulta. Por la noche dirige una empresa que comercializa equipo quirúrgico diseñado por él mismo. Así pues, el doctor Watanabe
se pasa el día trabajando. Tiene además otra faceta. Esto es una competición regional que se celebra en Eugene, Oregón. El doctor Watanabe no ha seguido un entrenamiento especial, pero tiene el récord de 12,76 segundos en los 100 metros lisos. Es un candidato prometedor para la medalla de oro. Por lo visto ha mantenido jóvenes sus músculos al estar estimulados por su vida ajetreada. Huesos sólidos, pero todavía flexibles. Músculos fuertes. Nervios que continúan desarrollando un nivel apropiado de estímulo. Estos tres elementos combinados son los que mantienen los movimientos del cuerpo humano. Descendamos a un nivel microscópico aún más detallado para observar los últimos avances científicos. El calcio contenido dentro del hueso es un mineral importante, indispensable para la actividad vital. El hueso tiene además la función de ser un banco, entre comillas, donde se almacena el calcio del interior del cuerpo. El plancton también almacena calcio. Los niveles de calcio en el agua de mar son tremendamente bajos. De ahí la necesidad de almacenarlo dentro del cuerpo. Puede que el hueso se desarrollara como órgano de almacén de calcio y luego evolucionara en el esqueleto que sostiene el cuerpo. La evolución de los huesos ha forjado una gran variedad de formas. Estos son los huesos del cráneo que protegen el gran cerebro blando de sacudidas y golpes. El hombre es el único animal capaz de mover sus piernas con facilidad hacia los lados y también de delante hacia atrás. Su peculiar hueso de la cadera así lo permite. El calcio, principal componente del hueso, también juega un papel de importancia incomparable dentro de cada uno de los 60 trillones de células que componen el cuerpo humano. En el momento de la fecundación se produce un flujo de iones cálcicos. Esto desencadena una serie de reacciones enzimáticas que hacen al huevo impermeable a otros espermatozoides. El calcio también interviene en las contracciones musculares. Desencadena una reacción mutua entre las dos proteínas, actina y miosina. Veamos la acción del calcio en los ordenadores gráficos. Cuando un impulso nervioso alcanza las células musculares, el calcio almacenado en pequeñas vesículas intercelulares sale de repente. Este calcio hace que la miosina se deslice entre los filamentos de la actina y provoque una contracción muscular.
La actina y la miosina son proteínas que se encuentran en todos los seres vivos de la Tierra. El que las contracciones las provoque el calcio también es muy común. En consecuencia, son las mismas sustancias las que han producido una tremenda variedad y complejidad de movimientos en los seres vivos. Sin embargo, aún no se conoce en detalle cómo se desplazan los filamentos de miosina en los de actina. El profesor Toshio Yanashida, de la Universidad de Osaka, refutó completamente en 1980 el mecanismo comúnmente aceptado de que los filamentos se deslizaban unos sobre otros. La teoría convencional había mantenido que brazos proyectados desde los filamentos de miosina se movían mecánicamente introduciéndose dentro de los filamentos de actina. Sin embargo, el profesor Yanashida razonó que esos movimientos mecánicos no podían causar la contracción muscular. El músculo se contrae de tal manera que ajusta sus contracciones a las necesidades del momento. El deslizamiento de los filamentos no puede ser solo mecánico, sino que debe producirse por algún tipo de reacción entre las dos proteínas. En algún sentido, las proteínas están dotadas de cierta cualidad que podríamos llamar inteligencia. Esta teoría está más en conjunción con los datos experimentales que manejamos hoy. El doctor Hale Huxley, de los Estados Unidos, una de las primeras autoridades mundiales que realiza investigaciones sobre las contracciones musculares, está de acuerdo con la teoría del profesor Yanashida. Aceptando que el desplazamiento de los filamentos se debe a una reacción entre ellos y no a causas mecánicas, todavía queda por explicar la naturaleza de esta reacción mutua. Volvamos al calcio contenido dentro del hueso. Yasuhiro Yamashita, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, sufrió una fractura en la pierna por encima del tobillo durante un combate. Hasta un hueso fuerte y elástico puede fracturarse fácilmente. Se aprecia una ligera sombra que parece envolver la zona fracturada. Empieza a formarse el cartílago. El cartílago se transforma poco a poco en hueso. Aunque parece que el hueso es más grueso que antes de la fractura, al final volverá a adquirir su grosor original. De nuevo son las células las que forman el hueso. El hueso también está vivo. Las células óseas no solo están activas cuando tienen que reparar una fractura, están siempre en continua actividad. Observemos la actividad de las células óseas bajo el microscopio. La gran célula del centro es el osteoclasto. Se ocupa de destruir zonas viejas o dañadas de los huesos. Cuando éstas se han eliminado, otras células, llamadas osteoblastos, se ocupan de generar nuevo tejido óseo. Así que tenemos células que destruyen hueso y otras que lo construyen. Si el hueso degenera a mayor velocidad de la que se forma, es frágil y se rompe con facilidad. Para conservar el hueso en un estado saludable, es crucial el equilibrio en la actividad de estos dos tipos de células.
Esto es un osteoclasto. El microscopio electrónico lo ha captado en el momento en que destruye el hueso. Los huesos acumulan calcio. Si existe una insuficiencia de calcio en las células del cuerpo, los osteoclastos aumentan de velocidad para destruir huesos deficitarios y remediar esta insuficiencia. Una insuficiencia de calcio hace al hueso más frágil. Por eso precisamos una dieta rica en calcio. Ya vimos a los osteoclastos destruyendo tejido óseo y a los osteoblastos regenerándolo. Pero existe otro factor capaz de romper el equilibrio entre osteoblastos y osteoclastos. Igual que un músculo se atrofia en ausencia de estímulo nervioso, el hueso también es más frágil en igual situación. El hueso, en ausencia de estímulo, se convertirá pronto en una concha y será tan quebradizo que podrá fracturarse con la menor presión. Los efectos negativos que conlleva el envejecimiento se convierten con los años en un problema. Cuando el cuerpo envejece, los huesos son más quebradizos y los músculos también se debilitan. Son tendencias naturales. El envejecimiento es un proceso que sufrimos todos. Es nuestro destino. Algo que no podemos evitar. Afortunadamente, parecen existir métodos que aminoran este proceso. El Dr. Carr, que se pasó 84 días en el espacio a bordo del Skylab 3 hace 16 años, también experimentó efectos secundarios a la falta de gravitación que se tradujeron en una reducción de los niveles de calcio en sus huesos. Cuando volvimos a la Tierra, nuestros huesos fatigados retuvieron el calcio que ingerimos y volvieron a fortalecerse. Comprobamos que el proceso es mucho más lento que el de normalización de los sistemas circulatorio y muscular, que se corrigen más rápidamente. Al parecer, el calcio requiere mucho más tiempo. Lo que preocupa a los médicos es que quizá la pérdida de calcio en los huesos sea en parte irreversible. Es preciso investigar aún más para averiguar si esto constituye o no un problema real. La explicación de que los astronautas perdieran masa muscular en condiciones de ingravidez es la misma ausencia de gravedad, es decir, la ausencia de estímulo nervioso. Nuestros músculos están en acción permanente porque además de los movimientos que hacemos normalmente, tenemos que luchar contra la gravedad, de otra forma nos caeríamos. Si nos paramos a pensarlo, el hombre moderno lleva un tipo de vida que no es tan distinta de la que lleva un astronauta. Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a la comodidad del automóvil y cada vez andamos menos. El trabajo doméstico necesario también se ha reducido y lo mismo pasa con muchas profesiones. ¿No estaremos sufriendo una pérdida crónica de ejercicio? Al disfrutar de una vida cómoda, quizás estemos debilitando paulatinamente los huesos y los músculos. Necesitamos mover nuestros cuerpos mucho más. Ya hemos visto que la vida en la cama puede tener importantes consecuencias inesperadas para el cuerpo. Esta constatación debería ser una advertencia importante para cambiar nuestro sedentario estilo de vida. Realizar ejercicio es muy importante para mantener un buen estado de salud, sobre todo en las sociedades urbanas que tienden a ser muy sedentarias. Practicar un ejercicio adecuado a la edad es especialmente importante en la gente mayor, dado que tienen tendencia a que los huesos se vuelvan frágiles. Y la mejor forma de prevenirlo es andar o realizar algún otro tipo de ejercicio. Además, no hay duda que hacer ejercicio no es solo conveniente desde un punto de vista físico, sino también psicológico. Es muy frecuente que después de hacer uno ejercicio físico, una persona está no solamente mejor,
sino que se encuentra mejor. ¿Tiene mayor efecto en el estado de salud de la población el tener un buen estilo de vida, es decir, dieta adecuada, realizar ejercicio, no fumar, etcétera, que tener buenos hospitales, mucha tecnología médica, muchos médicos o excelentes medicinas? Y además es mucho más barato. Hay que intentar, por lo tanto, mejorar el estilo de vida y para ello hacer ejercicio es un aspecto fundamental. El lugarteniente de las Fuerzas Aéreas Beresovoy se prepara para otra estancia en el espacio. A pesar de que hacía ejercicio 2 horas al día cuando estaba en el espacio, andando en la cinta y pedaleando, entre otras cosas, sentía que mis músculos y huesos se atrofiaban. Esto significa que en la Tierra, gracias a la gravedad, hasta un simple paseo sirve para mantenerte en forma. En la Tierra hay gravedad, y debido a ello tenemos un peso. La existencia del peso corporal proporciona a nuestros huesos y músculos el estímulo apropiado cuando nos movemos. Puede incluso que estemos acondicionando nuestros huesos y músculos, aunque no sea nuestra intención. Nuestro cuerpo ha nacido en las condiciones de un planeta llamado Tierra y posee una estructura y unas funciones que se adaptan a la vida de este planeta.